Buenas tardes, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta webinar, a esta reunión telemática entre amigos, entre compañeros, y paso la voz al doctor Orozco, que va a moderar junto conmigo esta mesa de insulinización en tiempos de COVID. Domingo, por favor. Hola, buenas tardes, gracias por la presentación y bienvenidos a este webinar que esperamos que sea un webinar original, diferente a los que habéis visto en otros días, en otras ocasiones durante estos tiempos. Básicamente yo creo que lo vais a pasar muy bien, primero porque tenemos tres magníficos ponentes que son muy didácticos, muy entretenidos para escucharles. Segundo, porque vamos a tratar un tema muy actual como es la insulinización. Sabemos que los criterios van cambiando, van apareciendo nuevas guías y necesitamos estar actualizados. Y fundamentalmente porque lo que hemos vivido en estos meses precisamente ha sido que muchos pacientes diabéticos, pues bueno, por circunstancias del confinamiento, de no hacer ejercicio, de haber aumentado de peso, etcétera, pues hay pacientes que se han descontrolado, pacientes que van a necesitar insulina. Hay pacientes también que a lo mejor son tipo LADA y la infección respiratoria ha puesto de manifiesto una diabetes tipo LADA que también es preciso insulinizar. Y ahora nos van a venir a consultas presenciales pacientes que vamos a tener que revisar y que en muchos casos también probablemente haya que insulinizar. Allí contamos con tres ponentes magníficos. El primero nos va a hablar, los presentará Ana, pero el primero nos va a hablar de cómo insulinizar, los criterios, ¿no? Los criterios que hay para insulinización, que nos dicen las guías en estos momentos. En segundo lugar, vamos a hablar de la telemedicina. Ya sabemos que actualmente hemos tenido que utilizar el teléfono porque es la única telemedicina que nos han dado el sistema público, pero hay más recursos y nos los van a explicar qué recursos disponemos actualmente para poder mejorar a distancia el control de los pacientes y el autocuidado de los pacientes. Y finalmente veremos cómo insulinizar. Primero es cuándo insulinizar, cuáles son los criterios. En segundo lugar, cómo utilizar recursos telemáticos. Y en tercer lugar, cómo insulinizar. Y para finalizar, Luis, el mismo que hace la tercera ponencia, el doctor Ávila también, nos va a presentar en primicia unos algoritmos de insulinización que Senfic va a publicar después del verano. O sea que creo que es una webinar muy interesante, muy dinámica y muy divertida. Ana, Sin lugar a dudas, yo creo que el tema no puede ser más actual. Yo creo que estáis viviendo, igual que nosotros en las consultas, pues todo lo que está aconteciendo, que estamos diagnosticando a pacientes con glicadas muy altas, que tenemos que insulinizar a muchos pacientes, que muchos se han descontrolado. Entonces, vamos a estar bien atentos. Yo voy a aprender muchísimo con todos estos ponentes que tenemos de lujo. Y bueno, empezamos ya, en principio, con Javier García Soidán. Él es médico de familia del Centro de Salud de Porriño, en Pontevedra, que hace poquito le hicieron sus pacientes un homenaje precioso, Javier, y nos va a explicar la insulinización ahora, criterios actuales de insulinización. Javier, bienvenido y cuando quieras. Muy bien, muchas gracias por la presentación, Ana, y sí que nos hicieron un pequeño recuerdo los pacientes y nos estamos muy orgullosos de ello por nuestro trabajo. Pensamos que por lo menos a ellos les ha gustado. Bien, vamos a hablar de los criterios actuales de insulinización y concretamente en estos tiempos de coronavirus. Vamos a hablar un poquito de fisiopatología, 2 diapositivas muy breves y decir que ¿cuándo hay que insulinizar? Pues en esta gráfica vemos aquí de color rojo como en la diabetes tipo 2, a medida que pasa el tiempo, pues suelen ser pacientes con sobrepeso en los que aumenta la resistencia en insulina, que es lo que vemos de color rojo. Y vemos de color azul el gráfico que indica cómo la secreción de la célula beta de insulina va aumentando, con lo cual se compensa el aumento de resistencia con la secreción de insulina hasta que llega a un punto que la célula beta fracasa y empieza a caer la producción de insulina. Cuando esta producción de insulina es muy baja, el único tratamiento posible es la insulina, porque ya el páncreas no la produce. Entonces, agotamiento de célula beta es uno de los mecanismos de manejo de insulina. El otro mecanismo o la otra indicación de uso de insulina es cuando aparece glucotoxicidad. ¿Qué es la glucotoxicidad? Pues os pongo aquí un estudio reciente, muy actual, del año 76, 1976. Es muy antiguo. Lo que vamos a ver son pacientes con diabetes tipo 2 que dependiendo del nivel de glucosa que tenían, se veía cómo era la respuesta de secreción de insulina. Aquí vemos en el primer gráfico cómo cuando los niveles de glucemia son próximos a lo normal, vemos un pico muy
que asciende rápidamente y que baja rápidamente de secreción de insulina, que es lo normal, lo fisiológico. A medida que iban aumentando los niveles de glucosa que tenía el paciente, la secreción de insulina, vemos que el pico cada vez es más bajo y la bajada también cada vez es más lenta, hasta que llegamos a cifras muy avanzadas de glucosa, donde el pico desaparece completamente y la secreción de insulina es mínima. Esto quiere decir que en un paciente que tiene la glucemia muy elevada, la secreción de insulina está muy reducida. Si esta glucemia se normaliza, va a recuperar la secreción residual que todavía queda y por lo tanto aún podrá ser viable mantenerse con la producción de insulina que tiene el paciente. Aparte de estos mecanismos fisiopatológicos, pues hay que decir que la insulina ha demostrado su utilidad en ensayos clínicos a largo plazo. Aquí tenemos los datos del estudio UKPDS. Aquí es a los 20 años desde el inicio del estudio, donde se veía cómo el tratamiento con insulina y sulfonilurea se agrupaban porque los resultados eran los mismos. Se veía cómo se reducía el infarto de miocardio y la mortalidad por cualquier causa. Por lo tanto, son medicamentos que han demostrado utilidad. En el estudio UKPDS, además de la mortalidad y el infarto de miocardio, vemos que sobre todo es muy eficaz reduciendo complicaciones microvasculares. Aquí la reducción es del 37%, por lo tanto sí que reduce complicaciones el uso de insulina. Entonces se ha demostrado que es así. Posteriormente aparecieron las insulinas, los análogos de insulina, que ya son insulinas no exactamente igual que la humana, sino que ya se diferencian en algún punto de la cadena para que tengan un mecanismo de acción más prolongado, como por ejemplo la insulina glargina, que este es el estudio Origin, donde se trataron pacientes con diabetes recién diagnosticados e incluso había un grupo de pacientes que todavía no tenían diabetes, tenían prediabetes, y se vio que a lo largo de 7 años estos pacientes presentaban el mismo grado de complicaciones que los que eran tratados con fármacos orales, como eran la metformina, sulfonilureas. Por lo tanto, desde el punto de vista cardiovascular, la insulina glargina es un medicamento muy seguro. Y esto también es del estudio Origin, donde vemos aquí a la izquierda cómo todos los componentes cardiovasculares eran exactamente iguales que en los tratados con otros fármacos, con lo cual seguridad cardiovascular absoluta. Y a la derecha vemos el resultado con distintos tipos de cáncer, porque por aquel entonces se decía que las insulinas provocaban cáncer y que los análogos de insulina todavía más. Pues después de este estudio ya nadie duda de la seguridad absoluta que tienen las insulinas a nivel cardiovascular y de aparición de neoplasias. Esto es simplemente anecdótico. Os decía que había un grupo de pacientes en el estudio Origin que no tenían diabetes, que tenían prediabetes, y en estos pacientes se vio que con el tratamiento en insulina se reducía en un 31% el desarrollo de diabetes. Por lo tanto, se podría usar teóricamente en pacientes con prediabetes para prevenir el desarrollo, pero vemos que eso mismo se consigue con fármacos orales como la metformina, con lo cual pues, va a ser más interesante y útil utilizar fármacos orales que insulina, evidentemente. Bien, entonces, en base a todas estas evidencias, las distintas sociedades científicas van creando sus recomendaciones. Y aquí os pongo el algoritmo de la red GEDAPS, que es un grupo de diabetes en atención primaria al cual pertenecemos pues, todos los compañeros que estamos participando, y en el que podemos ver dónde se ubica la insulina. Y se ubica en 2 puntos, que es lo que os he dicho al principio. Aquí en el centro, cuando ya se han utilizado 2 o 3 fármacos y no conseguimos un buen control porque la célula beta está agotada, pues es uno de los momentos en que hay que administrar insulina, ¿vale? Cuando hay insulinopenia ya porque el páncreas no es capaz de producir. Y otro es cuando hay muy mal control y hay síntomas, es decir, cuando hay glucotoxicidad. En estos casos, pues también hay que poner insulina, pero normalmente cuando lo damos por glucotoxicidad es una insulinización transitoria que una vez que se ha vencido esta glucotoxicidad, pues podemos cambiar, aquí poner una doble flecha y utilizar otros fármacos. Bien, otros grupos, bueno, el algoritmo más importante hoy en día es el de la Asociación Americana y Europea de Diabetes y viene a decir más o menos lo mismo. Aquí en recuadros de color rojo en la parte inferior vemos como en todos los tipos de pacientes recomiendan cuando ya no se controlan con 2 o 3 fármacos la utilización de insulina basal.
siempre vamos a iniciar con insulina basal el tratamiento en pacientes con diabetes tipo 2. Pero nos dice otra cosa que quiero resaltar, lo pone aquí muy pequeñito, yo os lo he puesto en grande, y dice que las insulinas basales que hay que utilizar son preferentemente las nuevas insulinas, que son de Gludec y la glargina U300, que son las que provocan menos hipoglucemias. Otros tipos de insulina que hemos utilizado hasta ahora, pues que son muy buenas, la glargina 100, Detemir, NPH, pues son muy buenas, controlan igual, pero producen más hipoglucemias y, por supuesto, si podemos provocar menos, porque no lo vamos a hacer. Bien, aquí os pongo el vademecum de insulinas que tenemos hoy en día en España. Por supuesto, no tenéis que aprenderlas todas ni a manejar todas, y yo siempre digo que si sabéis manejar una prolongada y una rápida, tenéis herramientas para controlar al 100% de los pacientes. Simplemente os he resaltado las dos que recomienda en la diapositiva anterior la Asociación Americana y Europea de Diabetes, la glargina 300 y la de Gludec, como las preferibles. Las dos son muy buenas, pero el de Gludec tiene un pequeño problema, y es que la insulina de Gludec solo se puede utilizar en pacientes que ya están previamente tratados con insulina en los que aparecen hipoglucemias. Por lo tanto, de entrada, inicialmente, no se puede utilizar y para ello tiene un visado de inspección. Por lo tanto, de inicio, la más recomendable sin duda es hoy en día la glargina 300. Por supuesto que la insulina hay que utilizarla en pacientes que están mal controlados. En un paciente que está bien controlado, pues sí, con otros fármacos no habría que utilizar insulina. Y sabemos que el objetivo de control es variable de unos pacientes a otros. En pacientes jóvenes, sin complicaciones, motivados, pues hay que buscar un buen control óptimo por debajo de 7 de hemoglobina glucosilada, incluso por debajo de 6,5, pero por el lado contrario, en pacientes de edad muy avanzada y con complicaciones graves, por supuesto no hay que ser tan agresivos, y con hemoglobinas glucosiladas por debajo de 8, incluso de 8,5, estarían bien controlados. ¿Qué es lo que ocurre en la realidad? Pues que normalmente insulinizamos tarde y mal. Tarde, pues este es un estudio británico en el que se veía que pacientes con una hemoglobina glucosilada por encima de 8 y que ya estaban tratados con fármacos orales en dosis máximas, los médicos tardaban aproximadamente 5 años en dar la insulina, 5 años desde que está por encima de 8. Al año de estar por encima de 8, solo un 15% de los pacientes recibían insulina. Por lo tanto, insulinizamos tarde. Y insulinizamos mal, y aquí os pongo este dato de un estudio de una base de datos catalana de pacientes tratados con insulina, en los que se veía que el 75% de los pacientes tenían una hemoglobina glucosilada por encima de 7, 3/4 partes. Y vemos que un 40% tenían la glucemia en ayunas solo un 40% la tenían por debajo de 130, cuando es lo que debían tener todos. Por lo tanto, eso quiere decir que se insuliniza con dosis bajas subóptimas. Bien, y por el lado contrario, este es un estudio que hicimos desde nuestro grupo, igual que el anterior lo hicieron compañeros de nuestro grupo, pues en pacientes ancianos lo que vemos aquí es que un 42% de pacientes mayores de 65 años están recibiendo tratamiento con insulina y secretagogos, con sulfonilureas. Y incluso en pacientes que tienen una hemoglobina glucosilada por debajo de 7, o sea, con buen control, un 25% están así. Y para dar un dato todavía más sangrante, en pacientes mayores de 85 años, donde el objetivo es muy laxo, con que estén por debajo de 8 o de 8,5, están bien controlados, pues vemos que un 45% seguían recibiendo pues insulina y secretagogos. Aquí sulfonilureas en este tipo de pacientes la verdad es que no se deben dar de ninguna manera por el elevadísimo riesgo de hipoglucemias que tienen, e incluso por debajo de 7 de hemoglobina glucosilada un 27% estaban con estos fármacos. Cuando no se consigue un buen control, el tratamiento óptimo es insulina basal en estos pacientes, pero nunca dar secretagogos ni insulina rápida. Bien, en base a estos datos, pues los grupos importantes, la Asociación Americana de Diabetes o el grupo de CUNTI en Reino Unido, recomiendan que en pacientes ancianos, sobre todo, se utilice insulina basal. Dicen por la mañana, porque eso se refiere al uso de insulina NPH. Si usas una insulina de estas que hemos hablado, de Gludec, glargina 300, pues no, estas no es necesario darlas, se pueden dar a cualquier hora porque no tiene absolutamente ningún pico. Y sí que insisten que la insulina rápida hay que evitarla en todo lo posible, que si un paciente recibe menos de 10 unidades de insulina rápida al día hay que quitarla, un paciente anciano.
Si recibe más de 10, hay que dar la mitad de la dosis y dar un fármaco oral para reducir las necesidades de insulina. Y las mezclas, utilizarlas lo menos posible y sobre todo dosis matutinas para evitar darlas por la noche y eliminar el riesgo de hipoglucemia nocturna, que es lo que pone aquí. No usar insulina rápida a poder ser en personas ancianas antes de acostarse. Por lo tanto, mucha precaución, sobre todo con la insulina rápida. Y bien, ya para concluir os pongo mi última diapositiva, que es la más importante y es en la que voy a hablar de las indicaciones del tratamiento con insulina después de todo lo que os he contado. Las indicaciones son estas: diabetes tipo 1. Todos sabemos que los pacientes con diabetes tipo 1 desde el diagnóstico van a necesitar insulina porque su páncreas no produce nada de insulina y es la única opción. También en las mujeres que a lo largo del embarazo desarrollan diabetes, el tratamiento de elección es la insulina. En algún caso muy excepcional se pueden utilizar fármacos orales como metformina, glibenclamida, pero el tratamiento habitual va a ser alimentación, ejercicio e insulina. Y de lo que trata nuestra charla hoy es de diabetes tipo 2. En diabetes tipo 2, ¿dónde hay que darla? Pues ya lo hemos dicho, cuando el paciente lleva años de evolución y la producción de insulina pancreática es baja. ¿Y eso cómo lo sabemos que es baja? Pues porque ya está tratamiento con 2 o 3 fármacos y no conseguimos un buen control. Eso quiere decir que ya la producción de insulina es muy baja. En descompensaciones hiperglucémicas agudas, aquí va a haber glucotoxicidad. El páncreas, aunque funcione, no va a funcionar nada mientras las glucemias estén muy elevadas y hay que dar insulina de tratamiento. En estos casos hemos dicho que muchas veces es una insulinización transitoria. Enfermedades intercurrentes, pues aquí estamos hablando de infección grave por COVID. Los pacientes que tienen una neumonía o una afectación del estado general por el COVID, pues hay que darles insulina al menos de manera transitoria hasta que la situación se normalice, igual que con cualquier sepsis o infección de cualquier otro tipo. Y en general, en cualquier paciente ingresado grave, pues el tratamiento de elección es insulina, pues el infarto de miocardio, cirugía mayor, traumatismo grave, insuficiencia cardíaca, renal o hepática aguda, etcétera. Entonces, todas estas situaciones agudas, pues el tratamiento de elección es insulina, que hemos dicho que muchas veces será transitorio. En pacientes con diabetes tipo 2 que se queden embarazadas, pues habitualmente pues, se hace lo mismo, se retiran los fármacos orales y se da insulina. Y por último, cuando un paciente, cualquier paciente, tenga síntomas claros de insulinopenia, como son la cetonuria intensa o la pérdida de peso, que no sea debida a la pérdida de peso o que está a dieta, sino sin un motivo aparente, pues eso es un signo claro de que tiene un déficit elevado de insulina y por lo tanto hay que darla. Bien, yo de esta manera he querido pues daros así un repaso rápido y breve de las indicaciones de insulina y después quedo a vuestra disposición por si queréis hacer alguna pregunta más adelante y paso de nuevo la conexión a los moderadores. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Javier. Magnífica ponencia, muy clara, de mensajes muy directos para recordar. Creo que el que te haya escuchado, si no tenía claro cómo insulinizar, creo que lo has dejado muy claro. Yo sí quisiera hacerte una pregunta respecto a la ponencia que has hecho. Y es que me ha impactado mucho esta estadística, ¿no?, del Reino Unido, que en España creo que es similar, del tiempo que se tarda en insulinizar a un paciente a pesar de estar mal controlado, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe? O sea, ¿qué factores pueden incidir en que pase esto y cómo podemos evitarlo? Hombre, sin duda que hay una barrera grande al manejo de insulina y las barreras son tanto por parte de los profesionales como por parte del paciente. Entonces, por parte del paciente, la barrera es que pues a veces la provocamos nosotros y cuando les amenazamos que si no hace bien las cosas le vamos a poner insulina. Y entonces, cuando llega el momento que realmente sí necesita insulina y les decimos que la vamos a poner, dice, no, doctor, ahora sí voy a hacer bien las cosas para que no ponga insulina. Y a lo mejor ya está en una fase donde no hay otra opción. Entonces, evitar crear barreras. Y las barreras de los profesionales. Los barreras profesionales yo creo que son, pues una, pues a lo mejor no se sabe manejar bien la insulina, hay dudas, no sabemos bien cómo se inicia, cómo se ajusta. Y otra barrera importante es el tiempo. Insulinizar lleva tiempo. Y lo que lleva mucho tiempo en insulina, yo siempre digo, no es prescribir y decirle al paciente cómo la tiene que poner. Lo que lleva mucho tiempo es la educación. Así como decirle a un paciente, toma este comprimido una a la mañana y una a la noche, nos lleva 20 segundos, enseñarle a un paciente que tiene que poner insulina, cómo se maneja un gel bolígrafo, cómo es la rotación, cómo se conserva, la alimentación que tiene que hacer, las reacciones de hidratos de carbono, qué es una hipoglucemia.
etcétera, etcétera, etcétera. Eso lleva mucho tiempo. Entonces son barreras de tiempo, barreras de conocimiento, y la forma de vencerlos, yo siempre digo, es teniendo una buena enfermera que cuando quieres poner insulina le dé todo este aprendizaje al paciente, y una vez que el paciente ya adquiere estos conocimientos, decirle cómo hay que poner insulina nos lleva también 2 minutos. Muchísimas gracias, Javier. Me encanta la presentación. Has sintetizado en 15 minutos de reloj exactos pues cuándo insulinizar, cuándo iniciar insulinización. Y decías que iniciamos insulinización, recomendabas U300 o Degludec. ¿Dónde queda la U100? Porque yo sé que hay compañeros que utilizan U300 cuando les falla la U100. ¿Qué diferencias hay y por qué esta recomendación? A ver, yo creo que nuestra obligación es dar la mejor terapia para nuestros pacientes que exista, por una parte, y también tenemos que ver el coste de los fármacos, ¿eh? Y en este caso, la glargina 300 produce menos hipoglucemias. En los estudios de Liver, comparativo con glargina 100, se ha visto que produce menos hipoglucemias, que cubre mejor las 24 horas que la insulina glargina, por lo tanto es una insulina mejor. Y por otra parte tienen el mismo coste. Estamos dando un tratamiento mejor al mismo coste. Yo hoy en día no entiendo que se utilice glargina 100 por ningún motivo. Es verdad que la hemos utilizado muchos años, que es muy buena la glargina 100, que funciona bien y que nos ha resuelto muchas veces. Pero yo desde hace mucho tiempo no pongo ninguna glargina 100 porque creo que no tiene ninguna ventaja ni económica ni de ningún tipo. Por lo tanto, yo lo tengo muy claro. Muchas gracias. ¿Me permites hacerte otra pregunta? Porque has comentado criterios de insulinización, has comentado cuándo insulinizar, agotamiento de célula beta, etcétera, etcétera. Por supuesto, en paciente que tenga síntomas, me imagino, ¿no? Síntomas de hiperglucemia también lo tenemos claro, lo has comentado también, ¿verdad? Sí, el paciente sintomático pues tiene que tener por definición más de 200 de glucemia, que es cuando se empieza a eliminar la glucosa por el riñón, cuando está por encima de 200. Por lo tanto, el paciente que tiene síntomas tiene una hiperglucemia elevada. Eso es lógico. Y por lo tanto, pues si tiene síntomas y si tiene un mal control, porque lo tendrá, pues una opción es utilizar la insulina, al menos temporalmente. Hemos dicho que si es un paciente que está cerca del debut, que lleva poco tiempo de evolución, probablemente esa insulina, cuando nos normalicen los niveles de glucemia, desaparecerá la glucotoxicidad y puede ser transitoria, pero sí, ahí claramente cuando tiene síntomas y un mal control es una indicación, sí. ¿Y con qué glicada nos lanzamos a insulinizar? Porque si la ponemos en 10, si la ponemos en 9, ¿qué nos recomiendas tú? ¿Con qué nos quedamos? Yo tengo más en cuenta, por ejemplo, la pérdida de peso y los síntomas que el nivel de glucosa y de glicada, yo personalmente. Estoy hablando en un paciente que debutó hace poco. Si estamos hablando ya de un paciente que lleva muchos años de evolución y que no tiene síntomas, pero que ya está por encima del objetivo de control, pues ahí por encima del objetivo de hemoglobina glucosilada que le corresponda. Si tiene un objetivo de 7,5 o de 8, pues si está por encima, pues yo ahí lo daría sin ninguna duda. Gracias, Javier. Gracias a vosotros. Gracias, Javier. Otra cuestión que nos hace María Belén Junquera Llaneza. Nos pregunta, y se refiere a pacientes no diabéticos, pacientes no diabético oncológico que al tratarle con dexametasona empieza a tener glucemias elevadas. ¿Estaría indicado el uso de insulina en estos pacientes? Vale, ahí el criterio de glucemia para utilizar insulina normalmente es una cifra muy fácil de recordar, que es 200. Si tenemos un paciente a tratamiento con corticoides, por oncología, reumatología, respiratorio, de motivo que sea, tiene glucemia superior a 200, pues normalmente se aconseja dar insulina. Si tiene hiperglucemias, pero están por debajo de 200, aquí lo que se suele utilizar, si va a ser una insulinización temporal, curiosamente es una de las buenas indicaciones sulfonilureas. Las sulfonilureas van especialmente bien en pacientes que están con corticoides, con glucemias por debajo de 200, y en los que los corticoides se van a un tiempo limitado. Si se van a dar un tiempo prolongado, probablemente haya que usar otras terapias. Muchísimas gracias. Sí, perdona. Sí, creo que tenemos un minutito para una cuestión final. ¿Puede ser? Sí, tenemos un minutito. Vale, pues a ver, Teresa Quesada Fernández nos pregunta, o nos quisiera saber tu opinión, Javier,
Porque dice que en Andalucía el SAS insiste en que se usen los medicamentos biosimilares como Avasaglar. Y quería saber tu opinión. Pues yo estoy de acuerdo en que utilizar los biosimilares es una buena conducta, porque pues hay que favorecer este tipo de medicamentos, porque consiguen pues que el coste de los medicamentos sea mejor. Pero yo creo que cuando la opción es dar un biosimilar o uno de marca, que son iguales. Ahora, cuando hay que dar un biosimilar que no es igual de bueno que uno de marca, como pues si hubiera un biosimilar de Glargina 300, pues te diría que yo pues diría que sí, pero el biosimilar que hay es Glargina 100. Eso, la Glargina 300 tiene el mismo coste que la Avasaglar, el mismo exactamente, y es una insulina mejor. Yo no pues, estoy de acuerdo con el SAS ni con nadie que recomiende eso. Pues muchísimas gracias, Javier. Quédate con nosotros, porfa, porque luego en el debate podremos pues eso, debatir, hablar entre nosotros de nuestra experiencia. Y le damos ya paso a Belén. Belén nos va a hablar del control de la insulinización por telemedicina. Ella es compañera en el Centro de Salud Médico de Familia, en el Centro de Salud Raval Sud, y bueno, experta en APPs, la estaréis viendo a full ahora con todo lo que está pasando. Hola, Belén, ¿qué tal? Hola. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y gracias por haberme invitado, a Ana, a Domingo y a Sanofi por este webinar, que no es más que telemedicina, lo que hacemos a través de los webinars. ¿Quién nos iba a decir que el 8 de julio íbamos a estar aquí hablando de insulina, que es un buen campo, ¿eh? No pasa nada. Aquí tenéis mi Twitter por si queréis preguntarme algo luego aparte. Bueno, pues quiero dejar bien claro en primer lugar que para mí la visita presencial es el gold estándar en la relación médico-paciente, tanto con un paciente con diabetes como sin diabetes. Lo que pasa es que el tsunami de coronavirus, de COVID-19, nos ha arrastrado a todos hacia una visita no presencial. Y entonces, por eso estamos hablando de este tema. No quiere decir que no sean complementarias, pero bueno, para mí la visita presencial, y ahora que llevo muchísimas visitas telefónicas hechas, agradezco a veces pues hacer una visita cara a cara con los pacientes. Fijaros que los pacientes con diabetes tipo 1 se han acostumbrado a la telemedicina rápidamente. Esto es una noticia de un periódico del Hospital de Valme, ¿no? De Sevilla, que bueno, pues que ha sido un éxito en tiempos de coronavirus, porque claro, muchos de estos pacientes tienen ya glucómetros, tienen muchos dispositivos que se pueden compartir con los profesionales. Entonces, hacer medicina así es bastante fácil, no como nuestros pacientes con diabetes tipo 2, que muchos carecen de toda esta tecnología y es mucho más complicado. Hay algo conocido ya sobre la telemedicina, y es que el control glucémico y el seguimiento personalizado de la diabetes con implicación del paciente mejoran el pronóstico de la enfermedad. O sea, tú cuando le cedes a los pacientes, digamos, un poco la batuta, pues van a mejorar un poco más. Hay más grado de implicación y hay mejora y un mantenimiento del control metabólico. Esto está ya demostrado. La telemedicina puede ser en tiempo real o sincrónica, es decir, yo llamo por teléfono o hago una videollamada y estoy hablando con el paciente a la vez, en el mismo momento, igual que haría en una visita presencial, o diferida, que es que me hace un correo electrónico o una e-consulta que tenemos en algunos centros, etcétera. ¿Vale? Antes de seguir, hay que plantearse a quién, cuándo, cómo y qué. Y aquí os voy a poner un ejemplo muy fácil, y es que antiguamente, ¿verdad que todos íbamos por la vida con los planos en papel y no teníamos el GPS? Pues ahora resulta que los planos en papel eran los libros que teníamos los médicos, las instrucciones. Solamente los médicos y las enfermeras teníamos toda la información, y los pacientes no tenían, tenían lo que nosotros les íbamos dando. Tienes que ir por aquí, tienes que ir por allá, etcétera. Ahora, como tenemos mucha tecnología, a los pacientes les podemos dejar estos instrumentos y que les ayuden a guiarse. No necesitan que nosotros les vayamos diciendo cómo tienen que circular. ¿Me entendéis? Es un símil que me parece muy, muy chulo y que es para que lo entendáis. Que ahora tenemos tecnología para que los pacientes fuera de las visitas presenciales puedan tomar muchas decisiones sin que nosotros pues les tengamos que guiar tanto. Entonces, ¿a quién? Pues fijaros, a todo aquel que lo necesite. Ahora lo ha necesitado casi el 90% más en tiempos de coronavirus. Hemos tenido que llamar a prácticamente todos los pacientes con diabetes durante estos tiempos.
Y si no, bueno, yo lo que estoy haciendo ahora es hacer claro, como tenemos los listados fácilmente visibles en nuestras consultas, en nuestra historia clínica, lo que estoy haciendo es búsqueda activa de pacientes. Todos aquellos pacientes que se me han quedado un poco descolgados, pero que tenían glicadas mal o que tenían mal control de lípidos, de tensión, estoy haciendo unas llamadas, la verdad. Estoy haciendo búsqueda activa. El seguimiento de diabetes con insulina, evidentemente. Y luego, todo aquel paciente que no tenga grandes limitaciones, porque claro, si no te entienden por teléfono, si no son capaces de oírte, si hay mucha dificultad tecnológica, pues es muy difícil hacer telemedicina. Y luego también depende un poco de qué tipo de usuario. Si el usuario es muy básico, es decir, te va a coger el teléfono y ya está, pues tú te adaptas a ese usuario. Y si es un usuario avanzado, pues te adaptas a él. Pero también el profesional, porque hay profesionales que más allá de un smartphone, pues bueno, de un teléfono, pues no saben hacer muchas más cosas. Y otros que igual pues saben descargarse aplicaciones y tal. O sea que también todo esto hay que cruzarlo y hay que ver a quién y cómo. Y también depende de la tecnología de que dispongamos en los centros de salud. No es lo mismo, pues podemos tener solamente el teléfono, podemos tener disponibilidad de videollamadas, que yo estoy segura de que poco a poco va a haber más. Si tenemos acceso a la historia clínica remota, por ejemplo, pues desde los domicilios de los profesionales, o si, por ejemplo, los pacientes tienen sensores de glucosa que te pueden enviar los datos a través de sitios seguros, ¿no? Para ver el impacto económico de la atención integrada con soporte de medicina, se hizo este estudio aquí en Cataluña. Se seleccionaron unos 877 pacientes. Al final, os lo resumo, por criterios de exclusión, por ejemplo, embarazo, idioma, acceso a recursos informáticos, al nivel sociocultural, un poco lo que acabo de decir, pues al final quedaron solamente 71 casos preseleccionados, firmaron menos y al final hicieron 42. ¿Qué es lo que hicieron? Una comunicación telemática médico-paciente y un volcado de las glucemias mediante una plataforma, que era esta, Eminence eConnecta, y le suministraban las tiras reactivas al domicilio según el consumo. Y había controles ocultos. Bueno, lo que medían era la hemoglobina glicosilada y una percepción de calidad de vida, ¿vale? El riesgo cardiovascular, la utilización de recursos sanitarios, el consumo de tiras y los medicamentos. Y al final el gasto. Los resultados no fueron muy potentes, pero bueno, se bajó un poquito la glicada, 0,38, sin diferencias significativas y tampoco cambios en calidad de vida. Y los autores lo que dicen es que, claro, los resultados no difieren de otros estudios, pero es que el perfil del paciente era un perfil anciano, pluripatológico y que tenía limitaciones tecnológicas. ¿Por qué he puesto este estudio? Porque lo primero que tenemos que ver es que los pacientes que nos vienen ya no van a ser estos, ¿eh? Van a ser pacientes que ya llevan muchos años con la tecnología. Entonces, no van a tener tantas dificultades. Este es un trabajo de hace 5 años. En 5 años las cosas han cambiado mucho y a partir de ahora esto va a ser exponencial. ¿Cuándo? Pues en un seguimiento de la diabetes, el seguimiento inicial, en un seguimiento inicial de la insulina. Eso de insulinizar en 3 días. ¿Sabéis que a los pacientes les decimos, mídete la glucemia por la mañana y si está en estos rangos tienes que subir de 2 o bajar de 2? Pues eso lo podemos hacer telefónicamente, no hace falta que vengan a la consulta. O ante un mal control para insistir, para hacer educación terapéutica fundamentalmente. También podemos cambiar pautas, podemos hacer un refuerzo de visitas presenciales, cualquier duda que se le ponga al paciente. Un inicio de insulinización, yo lo veo un poco complicado, pero imaginemos que tenemos una paciente que ha estado, o un paciente que ha estado poniendo la insulina a su madre, a su marido y que ya tiene la técnica acogida, pues igual sí que podemos iniciar una insulinización. Todo es posible en tiempos de COVID, hasta llevar a unas embarazadas antes, durante y después del COVID. ¿Cómo no vamos a ser nosotros capaces, los médicos de familia y las enfermeras de familia, de llevar pacientes con diabetes? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues hay varios tipos de comunicación. Uno es con el texto a través de aplicaciones de telemedicina basadas en chat, WhatsApp, Google Hangout, lo que estamos haciendo ahora, que es a través de Zoom. Vale, esto está bien, lo que pasa es que no son plataformas seguras. Tenemos el vídeo, ¿vale? Lo más seguro es que la administración nos pusiera los medios y que nos aseguráramos, pues que no hay ningún riesgo de que se filtre la información. Hay múltiples ventajas de la telemedicina. Por ejemplo,
evitar desplazamientos de un nivel asistencial a otra, acceso a pacientes que están aislados, por ejemplo, una mayor comunicación entre médicos de familia y especialistas hospitalarios. Podemos hacer interconsultas sin que el paciente tenga que desplazarse. En fin, ahorro de tiempo en algunos proyectos, mayor confianza por la imagen, no sé, y todas las que vosotros queráis. También hay desventajas, como es que a veces parece que una visita telemática no es una visita y sí que lo es. Ocupa tiempo y es una visita legal, digamos, y por eso hay que dejarlo todo anotado. A veces hay falta de formación en las nuevas y uso de las nuevas tecnologías o falta de disponibilidad tecnológica. Pues mira, no tengo cámara de vídeo, no puedo hacer una videollamada, o sea, es imposible. O hay una mala adaptación porque la red es lenta o porque la centralita de teléfono no va bien. Bueno, hay algunos inconvenientes. Las consideraciones iniciales antes de hacer una visita teleasistencia es identificar qué pacientes van a ser los que usen estos servicios, porque igual todos no podemos, ¿vale? ¿Dónde se van a llevar a cabo estos servicios? Una habitación, pues, aislada, etcétera, y establecer un protocolo de trabajo. ¿Con qué? Pues con aplicaciones, con videollamadas, con vídeos demostrativos que ahora veremos, con un vídeo de registro para valoración. Bueno, esta diapositiva me encanta ponerla porque es que los profesionales, es verdad que es como si entráramos en la casa de los pacientes. Los pacientes suelen agradecerlo, yo no sé, pero es que, en general, cuando les llama su médico o su enfermera, se alegran, o sea, sobre todo las llamadas telefónicas, y más en este tiempo que, bueno, hemos estado todos un poco distanciados y aislados. Hay unas recomendaciones básicas para hacer la teleconsulta, que os las dejo aquí, que es una guía básica de la Asociación de Salud Digital. No os las voy a repetir porque me voy a centrar en otras cosas. ¿Qué actividades hay que planificar las telellamadas? Sobre todo, ¿qué actividades médicas y qué consultas médicas vamos a hacer en el paciente presencial o no presencial? Hacer un listado y trabajar con unos indicadores. Igual que en una visita presencial, pero hablando se entiende la gente, con lo cual todo lo que se puede hacer hablando, pues perfecto. Hay que preguntar la adherencia a la dieta, al ejercicio, si tiene o no tiene hipoglucemias, hiperglucemias, si ha mantenido, cuánto ejercicio ha hecho, si lo ha mantenido, etcétera. Todo eso se puede hacer con llamada o con chat o tal. Aquí, doctor García Soidán es uno de los autores del protocolo de telemedicina del paciente COVID y post-COVID, que lo podéis descargar en RegedApps. Y bueno, ahora veremos algunas de las preguntas que se pueden hacer. Otra de las cosas que hay que preguntarle al paciente es qué tecnología o qué dispositivos tiene en casa. Por ejemplo, si queremos hacer un control de peso, tendrá que tener una báscula. No hace falta que sea una báscula conectada, pero que tenga una báscula. Que tenga si le queremos hacer un control de la tensión, tensiómetro. Si tiene apps, si tiene smartphone, si lo sabe manejar. Si tiene un glucómetro, pero ¿qué tipo de glucómetro? Bueno, puede ser el más básico o un glucómetro que se pueda descargar y que nos pueda enviar a través de la app o de la web. De la web del ordenador nos pueda enviar los datos, ¿vale? Incluso hay bolis y dispositivos que se conectan en la insulina y que también pueden ser enviables a los profesionales sanitarios. Me refiero a InsulClub. ¿Qué actividades no se pueden hacer habitualmente en la telemedicina? Pues una extracción de sangre, una exploración de pies, aunque ellos sí que pueden hacerse un repasito de los pies, una retinografía, realización de electros, aunque con relojes como este sí que puedes hacerte un electro en el momento, pero no es diagnóstico, pero bueno, podría ayudar. Hay otros que también te lo hacen. Las vacunaciones, todo esto, pues es muy difícil que se pueda hacer en una visita no presencial. Y adiestramiento de glucómetros y técnicas de terapias inyectables. Esto es lo que ponen algunos documentos, pero yo no estoy de acuerdo, porque a través de videollamadas se pueden hacer muchas cosas. Este es el checklist que aparece en RegedApps. Respecto a, por ejemplo, a insulina, pues hay que preguntarle si tiene hiper o hipoglucemia, cómo ha comido, el ejercicio. Nos puede mandar cuántos pasos ha hecho, si ha hecho ejercicio, qué tipo de actividad. Nosotros podemos intercambiar un montón de información que ahora veremos, ¿vale? Al paciente le podemos ofrecer cosas que no se ofrecen tanto en la presencial, como podemos enviarle listados de apps o de recursos web para manejo de diabetes, para alimentación, blogs, etcétera, como por ejemplo, pues le podemos decir que vaya a Diabetes a la Carta, que ahí tiene
unas magníficas presentaciones de cómo comer y del ejercicio tutorizado. También le podemos decir que vaya a la federación, a la FEDE, que ahí hay infinidad de recursos para pacientes con diabetes, que vaya al canal Diabetes, que están al día de todo, o por ejemplo, Sanofi con la diabetes también tiene un montón de recursos para los pacientes. Todos estos son los recursos que podemos compartir, es un poco el resumen. Y también les podemos recomendar apps seguras y con certificado C, que son dispositivos médicos. Y destaco, por ejemplo, Diabetes M, que permite hacer cálculo de insulina, MySugar también lo permite, Social Diabetes también lo permite. Claro, luego están las que se conectan con los sensores, los glucómetros flash, que por el momento, en diabetes tipo 2 no están indicados, pero quiero que os vayáis preparando porque la cantidad de datos que se descargan de un glucómetro de estos no es lo mismo que las glucemias puntuales. Y nosotros, en un futuro, espero no muy lejano, podamos disponer para pacientes con diabetes tipo 2 estos sensores y que podamos establecer perfiles un poco más cercanos a la realidad. Por ejemplo, pues a mí me gusta mucho MySugar. Pues MySugar hace cálculo de hidratos de carbono, cálculo de dosis de insulina. Ahora voy a hacer otra diapositiva, la siguiente, para que la veáis cómo es lo que hace. Otros como Glucuo, que es una aplicación española, también hace cálculo controla la insulina y la glucosa. MySugar hace varias cosas, se conecta con glucómetro software. Todas las que os he puesto antes, casi todas se conectan con los glucómetros. No tenéis que ponerlos, no hay que ponerlos manualmente, sino que directamente ya van a la aplicación y luego pues te dicen si tienes una hipoglucemia o no y lo que tienes que hacer, ¿no? MySugar, por ejemplo, pues lo que hace es que si estás muy alto te riñe o te advierte. Es capaz de hacer una estimación de la hemoglobina glicosilada con 21 datos, con 3 glucemias diarias, ¿no? Y te hace tendencias si vas hacia arriba, hacia abajo. Y bueno, es una aplicación bastante completa y que a los pacientes con diabetes tipo 2 deberíamos empezar a recomendar. Esta u otras, que son de las garantizadas, por decirlo así. Y luego para profesionales tenemos algunas, como es, por ejemplo, Insutool, que nos ayuda a elegir el tratamiento más adecuado basándose en los algoritmos pues, de RGDAPS o de la ADA y tal. Y entonces esta está hecha por compañeros de RGDAPS que yo creo que, bueno, es una herramienta para ayudar en el manejo de la diabetes. Los compañeros endocrinos de Andalucía tienen esta otra. Las dos tienen la versión en web, tienen versión app y versión web. Saedin, por ejemplo, son calculadoras de insulinización y también pueden ayudar en el manejo. Es verdad que es más para paciente hospitalario, pero como hay compañeros que también hacen guardias y tal, pues probablemente les puedan ayudar. Y en RGDAPS también hay un montón de vídeos de insulinización que pueden ayudar, sobre todo a los profesionales, a ver cómo son las visitas tipo de paciente con insulina, ¿vale? O inicio, como lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer, ¿vale? Todos estos materiales están a disposición de todo el mundo. Entonces, en resumen, yo digo que casi todo lo podemos hacer telemáticamente, más o menos, y que, claro, como hemos abierto un melón enorme y casi todos nos hemos sumado a la telemedicina, la evidencia la vamos a ver próximamente, en los próximos meses, de cómo, y tenemos que ir escribiéndola entre todos. Y nada, simplemente muchas gracias y espero que esto pase pronto y que podamos disfrutar de la naturaleza enseguida. Muchas gracias, Belén. Qué gusto da escucharte, de verdad. O sea, es que nos dices cosas nuevas, originales, cosas que nos van a ayudar al manejo de los pacientes y que van a ayudar a los pacientes a manejarse en el siglo XXI donde estamos, que a veces no nos damos cuenta. Nos damos cuenta cuando miramos todo el banco, lo miramos por Internet, hacemos la compra por Internet y luego se nos olvida que la relación con el paciente también puede utilizar estas nuevas tecnologías, ¿no? Es una pena que la administración pública todavía no se dé cuenta de esto y hayamos utilizado el teléfono, ¿no? Un instrumento hace 200 años, ahora en tiempos del COVID, que también nos hubiera venido, ¿no? Tener otras tecnologías, ¿no?, que están disponibles.
Me ha gustado mucho todas las propuestas que nos has hecho de apps y de cosas que podemos utilizar. Evidentemente, el que no lo esté utilizando le requerirá un pequeño aprendizaje, pero ya has dicho que primero que son válidas, que son fiables, que tienen los mayores controles de calidad y que nos las recomiendan, ¿no? Yo creo que eso es muy interesante, ¿no? Pero sí quería preguntarte, porque como primer paso de la gente que nos esté escuchando, y a lo mejor yo sé que tú todos los días en consulta utilizas algo que todos podemos utilizar, por ejemplo, para saber la pregunta que hacemos con los pacientes, ¿cuánto ha caminado, ¿no? ¿Ha hecho ejercicio? Es fundamental el ejercicio en la diabetes, ¿no? Y eso lo podemos hacer todos y no hace falta aprender ninguna aplicación nueva, ¿no? ¿Qué es lo que haces en la consulta para saber si tus pacientes caminan? Bueno, como ya lo explico muchas veces, pero es que es algo que hago prácticamente a diario. Es que yo les digo, saca el móvil. Y la gente se queda diciendo, uy, ¿por qué me pregunta que saque el móvil? Porque todos tenemos aquí los pasos que hemos caminado. No hace falta, la mayoría de los móviles lo tienen ya registrado en el Health, en el Salud del Samsung, del iPhone, de la marca que sea. Es verdad que hay muchas aplicaciones para contar los pasos, pero quizás no hace falta, porque algunas, por ejemplo, el Health de iPhone lo tiene retrospectivo. Cuando tú le das, te dice lo que has caminado los meses previos. Os sorprenderéis de lo poco que camina la gente. Yo alucino muchas veces cuando me enseñan el móvil y han caminado 500 pasos al día. Entonces, esto es lo primero, es básico. Saca el móvil, preguntad qué habilidades tecnológicas tienen, qué tal se te da. Yo les pregunto, ¿te manejas con internet? Sí, claro. Pues mira, te vas a bajar esto, te vas a bajar lo otro. Por ejemplo, nosotros que tenemos en Cataluña que tenemos la historia compartida, que los pacientes pueden ver toda su historial y hacernos consultas. Lo primero que les digo es que se bajen la Meva Salud, que se bajen esta app, la otra, ¿vale? Y si no son, dice, uy, yo me entiendo muy mal, pues hasta aquí ya está, no hace falta, o si tienen un nieto o un familiar que les ayude, pero es un poco abrir el melón, ¿eh? Y es simplemente, saque el móvil del bolsillo y te enseñan todos una tecnología más potente que, esto ya se ha dicho muchas veces, que la que nos llevó a la Luna en el 69, o sea que... Hacerlo en las consultas, utilizar el móvil del paciente para saber si ha hecho ejercicio. Muchas gracias. Ana, ¿hay más preguntas? Sí, tenemos preguntas del público. Tenemos alguna pregunta que nos dice, una de ellas, Belén, nos dice que si recomiendas los recomendadores de bolos en pacientes con diabetes tipo 2. Si yo recomiendo las aplicaciones con bolus. Sí. Bueno, yo creo que esto es para paciente muy avanzado. Tendría que seleccionar muy bien al paciente. En principio no. No es que no lo recomiende, es que tendría que estar muy bien adiestrado el paciente. Y mi cupo no es, mi grupo de pacientes que he visto en el Raval de Barcelona, pues avanzados hay algunos, pero no mucho. Vale. En tecnología y en otros entendimientos. Pero en la diapositiva que he puesto, todas estas están certificadas y lo que dice, la que he puesto, que tenían el C, ¿no? de la comunidad europea, estas se pueden utilizar porque son fiables, ¿vale? Las que no tienen el C no son fiables. Puede que lo hagan bien, ¿eh? No digo que no, pero no tienen el certificado. Un dispositivo médico es aquel que se conecta con un software que indica tratamiento o diagnóstico o que te está haciendo un cálculo de insulina o de hidratos de carbono. Si cumple más o menos esos requisitos, es un dispositivo médico y tienen que tener la C, ¿vale? Vale. También nos preguntan, Belén, que si la herramienta T-Coach para control de pacientes con glargina 300 podría ser una buena forma de hacer telemedicina. Bueno, yo no es una herramienta que utilice, pero he leído algo y, pues me parece una herramienta idónea también, sí. Yo le he oído que la utilizan más los endocrinos y tal, sí. Vale. Y otro asistente nos pregunta que utiliza en su consulta el recomendador Insulix y que los pacientes se controlan muy bien y tienen bastante adherencia al tratamiento. ¿Tienes experiencia con esta? No, con Insulix no tengo experiencia, sinceramente. Vale. ¿Tenemos alguna preguntita más por ahí, Domingo? No.
Yo creo que nos ha respondido muy bien Belén y podemos pasar a la siguiente ponencia. Perfecto, Vale, pues gracias. pasamos. Quédate también con nosotros, Belén, por favor, porque queremos abrir el debate con todos vosotros. Y nos vamos ya a la parte más práctica, nos vamos con el doctor Luis Ávila, que nos va a aterrizar cómo insulinizar nuestras consultas y nos va a presentar en primicia el nuevo algoritmo en el que estamos trabajando desde el Grupo de Trabajo de Diabetes de la Sociedad Española de Medicina. Luis es es médico de familia en el consultorio Almachar en Málaga. Adelante, Luis, cuando quieras, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, daros las gracias por invitarme, por contar conmigo y también, como no, a Sanofi por darnos la oportunidad de reunirnos. Mi presentación es bastante práctica, absolutamente práctica, en la cual veréis que hay muy poca evidencia, puesto que creo que eso queda para los grupos de trabajo en los cuales estamos, que sí que discutimos cada uno de los trabajos que sale y los desmenuzamos. Pero lo que de verdad le interesa al médico de familia es ¿qué hago? Y por eso vamos a hacerlo de un modo muy práctico y vamos a intentar ceñirnos al tiempo de la mejor manera posible, pero viendo casos. Y el primer caso que tenemos es este, en el cual es un paciente para insulinizar y en el cual habitualmente nosotros no caemos, ¿no? Que es una mujer de 54 años que tiene como antecedentes personales que ya la venimos siguiendo desde hace tiempo porque sabemos que es de alto riesgo para padecer diabetes, porque padeció una diabetes gestacional, que es obesa, tiene un IMC de 31 y que su glucemia siempre han estado ahí. Y que cuando le hemos hecho la analítica y la revisión anual, pues nos presenta una glucemia basal de 296. Vamos a olvidarnos del resto porque cuando le preguntamos por la clínica nos confiesa que realmente padece astenia, poliuria, polidipsia y pérdida de peso, que ha perdido 3 kilos de peso en las últimas 2 semanas. Criterios clásico, típico de paciente en el cual no hay que hacer nada. Esta paciente está con clínica, es diabética, puesto que cumple el criterio de la glucemia mayor de 200 con síntomas. No importa poco ahora mismo la hemoglobina glicosilada, aunque posiblemente en un futuro para su tratamiento sí que lo será. Pero una paciente que está con síntomas no podemos decirle que empiece a tomarse media pastilla de metformina por la noche, que a la semana suba una pastilla y ir subiendo y decirle que dentro de un mes, si la metformina ha funcionado, entonces está bien. Creo que lo primero que tenemos que hacer con esta paciente es tratarla, quitarle los síntomas y para quitarle los síntomas no vamos a encontrar nada más rápido que la insulina. Aunque sea paciente que nosotros habitualmente no caemos. Pero bueno, para ponerle insulina tengo que conocer qué insulinas dispongo, de qué insulinas dispongo y cómo la voy a utilizar. Bueno, todos sabéis que cada vez que nosotros comemos se produce un pico, que en respuesta a la glucosa que ingerimos, un pico de secreción de insulina, pero que todos mantenemos también unos picos basales que nos mantienen unos niveles controlados de azúcar. Lo que ocurre es que cuando nuestro páncreas se agota o ya no es capaz de responder de forma adecuada, estos picos postprandiales que estamos viendo en la diapositiva pues se van perdiendo, no llegan a alcanzar el suficiente nivel. Por eso el primer paso siempre que tenemos en los pacientes con diabetes es que se nos elevan las glucemias postprandiales. De ahí que el patrón oro siga siendo la sobrecarga oral de glucosa. Posteriormente se ajustarán absolutamente todas las glucemias y nosotros lo que tendremos que hacer pues es intentar corregir aquello que en este momento sea lo que nuestro paciente creemos que le está fallando. Claro, tampoco podemos ponerle insulina si sabemos muy bien cómo se secreta, pero no sabemos qué insulinas tenemos y cómo actúa. Vale, pues en esta diapositiva os representamos un poco de una forma muy gráfica las insulinas de las que disponemos. En rojo lo primero que disponemos son de los análogos ultra rápidos, que son unas insulinas que generalmente bastante nuevas, son análogos, no son insulinas humanas, tienen un inicio de acción muy rápido y tienen un pico máximo a las 1 o 2 horas. Esto quiere decir que son insulinas que tenemos que pinchar justo en el momento en el cual empezamos a comer si lo que queremos corregir son unas glucemias postprandiales.
Otro tipo de insulina parecidas, pero no iguales, son las rápidas, que ya inician el pico más tarde, inician y tienen el pico más tarde. Por eso recordar que antes, cuando poníamos insulina rápida, siempre recomendábamos que se utilizase 20 minutos antes de empezar a comer, porque había este retraso, y que también nos van a servir para controlar glucemias postprandiales. Una insulina que los de cierta edad conocemos muy bien, NPH o NPL, que eran insulinas que tenían un inicio de acción mucho más lento y un pico mucho más lento, lo estábamos siempre utilizando para cubrir 12 horas del día e intentar hacer coincidir el pico ese que mantiene entre 4 y 8 horas, intentábamos hacerlo coincidir con la comida principal del día. Y por fin llegamos a las insulinas más modernas, que son los análogos basales, de los cuales los primeros que tuvimos fueron Glargina 100 y Detemir. Y aunque estoy radicalmente de acuerdo con lo que ha dicho Javier sobre utilizar Glargina 100 o Glargina 300, también es cierto que yo tengo que romper una lanza en favor de la Glargina 100, puesto que si sabes utilizarla y es la que estás utilizando y no te atreves a usar otra, es mejor utilizar Glargina 100 que ninguna, en caso de que esté indicada la insulina. En caso de que quieras cambiar, puedes utilizar Glargina 300, que es una insulina más estable, mucho más plana, que va a cubrir perfectamente las necesidades basales y, como ha dicho Javier, con menos efectos secundarios y menos hipoglucemia. Y de Gludec, que necesita visado, que es la insulina más larga, que te va a dar más flexibilidad a la hora de utilizarla, aunque ya con Glargina 300 ya tienes margen para que si el domingo te levantas más tarde y no te tengas que poner el despertador como antes a las 7 de la mañana como todos los días para pincharte la insulina y después seguir durmiendo, sino que si te vas a levantar el domingo a las 9, pues te puedes pinchar tu Glargina 300 a las 9, que no te va a pasar. Con estas insulinas basales lo que estamos pretendiendo es que el páncreas esté en reposo durante todo el periodo basal y sea capaz de acumular insulina suficiente para hacer respuestas en los picos de demanda que vamos a tener cada vez que comamos. De un modo no tan gráfico, sino para aquellos que prefieren saber exactamente los números, aquí tenemos en el cual nosotros podemos utilizar las insulinas, las lentas, las que llamamos basales, entre las cuales casi siempre hemos incluido la insulina NPH, en función del momento de inicio de acción, pero sobre todo, para mi punto de vista, lo más importante es el momento del pico de acción, porque es el momento en el cual debemos estar más atentos a que los pacientes que nos van a hacer, nos podrían hacer hipoglucemias, que en caso de que la hagan, generalmente van a coincidir con este momento. Como vemos, tanto Glargina 300 como de Gludec no tienen pico ninguno, son insulinas planas, con lo cual va a ser difícil que nos produzcan hipoglucemia, salvo que las necesidades basales estén por debajo de lo que nosotros le estemos poniendo. ¿Qué ventajas nos aporta Glargina 300? Bueno, quizás uno de los problemas gordos que tiene Glargina 300 es que se llama también Glargina, a la cual estamos súper acostumbrados y que la hemos utilizado durante mucho tiempo y que siempre ha sido nuestra insulina casi referencia desde hace muchos años para insulinizar al paciente. Si en vez de Glargina 300 se hubiera llamado de otra manera, a lo mejor la estábamos tratando de otra manera, pero el problema es que al llamarse Glargina, aunque sea 300, se confunde con la 100 y la verdad es que no tiene nada que ver. El aumento de concentración de 100 unidades por mililitro a 300 unidades por mililitro hizo que surgiera una nueva insulina de repente, una insulina mucho más estable, con una vida media más larga y con muchos menos problemas de hipoglucemia de la Glargina que teníamos anteriormente. Por eso es muy importante, si hablamos en términos genéricos de insulina Glargina, distingamos entre la 100 y la 300. Y en cuanto a de Gludec, ¿qué podemos decir? Bueno, pues que es una insulina que también aportó sus ventajas, la de vida media más larga, de todas las que disponemos, y que demostró que tiene mucha menos hipoglucemia de lo que lo hace insulina 100. No tanta diferencia,
aunque en algunos trabajos parece que sí, pero en general no existe de forma sistemática una diferencia entre utilizar insulina de Gludec o utilizar TUG o insulina glargina 300 en cuanto al tema de las hipoglucemias. Por lo tanto, a nuestro gusto tendremos que elegir aquella insulina que más nos baje la hemoglobina glicosilada o que por lo menos nos la controle, la que menos hipoglucemia nos produzca, la que menor variabilidad tanto interpersonal como entre personas tengan, porque la variabilidad es un factor a tener muy en cuenta y que hizo que la insulina NPH produjese mucha hipoglucemia de las que veíamos y que las nuevas insulinas han mejorado un montón. Que nos permita flexibilidad de aplicación, flexibilidad horaria, puesto que esto es calidad de vida para el paciente y si encima podemos tener insulinas que no hayan demostrado seguridad cardiovascular, como ya dijo Javier, pues mucho mejor que mejor. Tampoco podemos iniciar una insulinización si no sabemos cómo, porque esta es la pregunta que casi siempre nos falla. ¿Le voy a poner insulina o este paciente debería ponerse insulina? Vale, el ANTU es una insulina que conozco, pero casi siempre me cabe la duda. ¿Cómo empiezo a insulinizar? ¿Cuál es mi pauta a elegir? ¿Qué insulina? ¿Cuánta dosis? Y demás. Bueno, pues vamos a verlo de un modo gráfico. Hemos cambiado de nuestra Ana a nuestro Alfredo de 64 años. Es un paciente ya que lleva evolución, ya lleva 14 años, está con doble terapia oral y como todos los pacientes diabéticos, pues tiene comorbilidades con hipertensión, con dislipemia y por supuesto que le tenemos puesto su antiagregante, puesto que su riesgo de sangrado no es alto todavía, por lo menos. Que nos consulta por una clínica que nos sugiere mucho que este paciente está avanzando, astenia, poliuria, polidipsia, pérdida de 3 kilos de peso hace 2 semanas, que la diferencia con nuestra primera paciente, con Ana, es que su índice de masa corporal no es elevado, este paciente es un normopeso, no es un obeso, y las glucemias basales las tiene exactamente igual, con una excreción de microalbuminuria y con un filtrado glomerular normal. Siempre que nos vemos un paciente de este tipo, nosotros nos hacemos la misma pregunta. Bueno, ¿qué le recomiendo? ¿Qué le puedo recomendar? ¿Añadir un tercer antidiabético oral? ¿Por qué no? ¿Añadir un agonista del GLP-1? ¿Por qué no? ¿Comienzo con insulina basal? Pues sería una buena opción, por supuesto, o por lo menos creo que sería una buena opción. Ventajas de añadir un tercer antidiabético oral. Bueno, está con una hemoglobina glicosilada de 7,5, con lo cual pues nos puede servir un tercer antidiabético oral. Le podríamos añadir por ejemplo, una glitazona, una tioglitazona, fármaco muy poco utilizado, pero que en principio en este paciente pues podría ser una opción bastante aceptable, dado que no es obeso, tampoco lleva excesivamente datos de que pueda tener una insulinopenia, aunque ya tenemos dudas de que la tenga, pero sería una opción a ponerle. Una sulfonilurea, pues ¿por qué no? Podríamos ponerle una gliclazida, ¿por qué no? Pero si le ponemos una gliclazida, lo que vamos a hacer va a ser adelantar la insulinización, muy probablemente. Podríamos ponerle, ya que está con un IDPP4, un inhibidor de la SGLT2, por supuesto que sí, además le protegeríamos a nivel cardiovascular. Pero el problema es que con el inhibidor SGLT2 todavía nos perdería más peso probablemente. Y entonces es una opción válida que deberemos tener en cuenta, pero que habrá que explicársela al paciente. Añadir un agonista al GLP-1 casi desechado de entrada, porque al no tener IMC mayor de 30 no entra dentro de los criterios de financiación, aunque no esté contraindicado y si él quiere pagárselo, a lo mejor sería una opción. Pero igual que con el ISGLT2 nos perdería más peso por lo tanto, todavía. Por lo tanto, yo creo que la mejor opción para este paciente, que además está sintomático, pues lo mejor que podemos hacer es lo más rápido, que es ponerle una insulina basal y si lo controlamos, siempre podemos ir a marcha atrás. La siguiente pregunta, vale, le voy a poner una insulina, le voy a poner una insulina basal, pero ¿qué hago? ¿Le quito las pastillas y le pongo la insulina o cómo lo hago?
Suspender los ANI nos llevaría a un mayor descontrol de que el paciente ya tiene todavía y nos llevaría a empezar prácticamente desde cero y tendríamos que empezar desde cero. Por lo tanto, suspender ANI y iniciar una insulina basal a lo mejor no es muy buena opción. Es mucho mejor mantener los ANI y a partir de ahí empezar nuestra insulinización. Y luego con el tiempo, si es necesario, a lo mejor vamos retirando. Unos sí, otros no, dependiendo. El único ANI que se recomienda retirar, bueno, los dos únicos que se recomienda retirar si vamos a empezar insulina basal son la sulfonilurea, porque aumentan el riesgo de hipoglucemia, y la pioglitazona, porque la insulina ya retiene el líquido y producen aumento de peso, y la glitazona también producen retención de líquidos y también producen aumento de peso. Con lo cual, aunque no están contraindicadas, quizás sí que no son una buena opción a la hora de mezclar, y especialmente si nuestro paciente tiene una edad o tiene problemas cardíacos que no hagan sospechar que podría desarrollar una insuficiencia cardíaca. Iniciar 2 dosis de insulina premezclada, hombre, este paciente está mal, pues es una opción. ¿Por qué no le vamos a poner 2 dosis de insulina premezclada? Pero el problema de la insulina premezclada es que produce más hipoglucemias. Aunque todos los trabajos que nosotros tenemos y en los cuales nos basamos a la hora de hacer recomendaciones, y que las guías también se basan a la hora de hacer recomendaciones, casi todos son trabajos hechos o en Estados Unidos o en países anglosajones. Y como sabemos, ellos tienen unas pautas de alimentación muy diferentes a las nuestras, con lo cual a lo mejor sus pautas no son tan buenas para nosotros, o las que son malas para ellos no son tan buenas para nosotros. Es una consideración que hemos de tener en cuenta. Pero bueno, tenemos una pauta basal bolo que en un momento determinado pues nos va a cubrir las necesidades basales y nos permite de una forma muy eficaz y muy fácil de variar de poder controlar la glucemia. Al final, la opción siempre más fácil es, vamos a mantener los ANI, vamos a asociar una insulina basal y posteriormente, si vemos que el paciente necesita ese bolos, pues ya se lo pondremos a posteriori. Pero el bolo siempre nos lleva a mayor aumento de peso, más hipoglucemias y más complicaciones. Si podemos evitarlo, mucho mejor. En caso de que sea necesario, pues lo utilizaremos. Otra pregunta que siempre nos hacemos, bueno, vale, insulina basal, le voy a poner una basal, le voy a dejar los ANI porque ya he oído que no hay que quitarlo, pero ¿por cuánto empiezo? Bueno, la respuesta que vaya a ver es muy fácil, la que os dé la gana. Empezar por donde queráis. Mira, la diferencia, si empezáis por la dosis estándar, que es 0,2 unidades de kilo al día, ¿vale? Un paciente de 70 kilos van a ser 14 unidades. Eso significa que vaya a ganar como mucho 4 días antes, vaya a alcanzar el límite. Si empezáis por 10, que es un número muy fácil de recordar y que a todo el mundo le viene fácilmente a la cabeza cuando vaya a empezar, pues sí, vaya a tardar un par de días más en controlarlo perfectamente, pero es la única diferencia. Por lo tanto, para mí, si os planteáis que este paciente necesita insulina, no os planteéis nunca jamás, no voy a empezarla porque no sé cómo se empieza la insulina. La insulina se empieza bajita, 10, que a nadie le va a producir hipoglucemia, y a partir de ahí lo importante no es empezar, es luego después ir tratando al paciente hasta que lleguemos al control que necesita. Por lo tanto, cualquiera de las dosis de inicio que nosotros tengamos para empezar es válida siempre y cuando no nos olvidemos que es la dosis de inicio y no es la dosis con la que vamos a controlar al paciente. Eso lo tenemos que tener muy claro porque lo importante no es que inicio, lo importante es ajustar a posteriori. ¿Y cómo ajusto? Pues va a depender un poco de la insulina que estemos utilizando. Pero si no queréis líos, si queréis otra norma general, subir 2 unidades cada 3 días mientras que el paciente esté por encima del objetivo. El objetivo en un paciente sano normal, ya sabéis que entre 80 y 130 de postprandial a las 2 horas después de haber comido. Si está por debajo de 80 es que está haciendo hipoglucemia, por lo tanto deberíamos bajar la insulina. Si está por encima de 130 y ese es nuestro objetivo, pues si está más alto de nuestro objetivo, tendremos que subir insulina.
que lo tenemos controlado y en el objetivo, que no toquen nada. Cuando las cosas están bien, déjalas quietas, que eso es lo mejor. Por lo tanto, cualquier respuesta anterior de las que hemos puesto es válida y lo importante es que nosotros luego después hagamos bien las cosas a la hora de ajustar. Y hacer bien las cosas a la hora de ajustar es que nuestro paciente, siempre que esté por encima del objetivo, nosotros hagamos algo. Bien, subimos la insulina basal, si es solo las postprandiales y las basales también, tendremos que hacer algo diferente, ¿vale? Si nuestro paciente ya estaba con insulina, porque dijimos anteriormente que le habíamos puesto una insulina basal, habíamos dicho que le íbamos a poner 10 unidades, habíamos dicho que luego después lo íbamos a ir ajustando 2 unidades cada 3 días y ya vamos por 45 unidades, las glucemias basales no las encontramos, que están bien, pero la hemoglobina glicosilada sigue alta. Hay que hacer algo diferente. Quiero aprovechar para decir que la dosis de 45 unidades no está puesta por casualidad. En la mayoría de los estudios, incluido el Trip to Target, el Origin y demás, la dosis media que se utiliza en cualquier paciente está por encima de las 42 unidades de insulina. Si vamos a empezar por 10, tendremos que llegar hasta la media, lo más probable, en la mayoría de los pacientes. Y si no estamos en la media, tendremos que estar cerca. Por lo tanto, nada de empezar por 10 y decir, es que ha llegado a 20 unidades y ya no se me ha controlado. Esto es que la insulina no está funcionando. Sí está funcionando, pero no has puesto suficiente. Pero si tenemos esto, pues podemos hacer otras cosas. Podemos añadir insulina rápida o podemos añadir un GLP-1, ¿vale? El GLP-1 es mejor opción porque produce menos hipoglucemia y menor ganancia de peso que la insulina rápida. Inconveniente, si el paciente no es obeso, como es este caso, pues no está financiado. Por lo tanto, cualquiera de las dos opciones serían válidas, pero a la hora de pagarlo, el GLP-1 tendría el paciente que pagarlo en su bolsillo, mientras que la insulina rápida sí que está incluida. Por lo tanto, hemos dicho que lo que podamos hacer cuando ponemos una insulina basal es dejar los ANI, antidiabéticos no insulínicos, quiero recordarlo, puesto que ahora ya no son antidiabéticos orales, puesto que también tenemos los GLP-1 que son pinchados. Cualquiera de ellos me vale y lo que vamos a hacer al poner una insulina basal es cubrir las necesidades basales, con lo cual el páncreas va a quedar en reposo y posteriormente, cuando nosotros añadamos el ANI, este va a poder responder de forma adecuada a las demandas postprandiales que tengamos, ¿vale? La pauta Basal Plus. Esto a veces genera confusión. Basal Gold, Basal Plus, ¿vale? Basal más significa, pues eso simplemente, le hemos puesto nuestra insulina basal, que vamos a cubrir las necesidades basales, más un bolo. ¿A qué hora el bolo? Generalmente le vamos a poner el bolo a la hora en que la comida sea mayor, con lo cual el pico postprandial pues, va a ser mayor. No tiene mayor historia que esta. Si el pico más grande es después de comer, pues se lo ponemos en el almuerzo y ya está. Basal Bolo es exactamente igual que el Basal Plus, solo que en vez de 1 le vamos a poner 3 dosis diarias de rápida, con lo cual vamos a tener cubiertos los 3 picos postprandiales. Estos ya son pautas de insulina que generalmente es difícil que lleguemos a necesitar en un paciente con diabetes tipo 2. La mayoría de nuestros pacientes se controlan muy bien con insulina basal y 1 o como mucho 2 ANI, pero sí que creo que es necesario que las conozcamos porque en un determinado momento te podrían sacar de duda. Y una que no utilizamos mucho y que sí que utilizaron muchísimo los endocrinos y la defendieron mucho en su día, aunque ahora ya están un poco de vuelta atrás, es dos dosis de insulina premezclada. No es una mala opción con pacientes de vida diaria muy rutinaria, muy monótona, que hacen siempre lo mismo, que comen lo mismo y que nos permite muy bien saber qué van a hacer el paciente a lo largo del día y qué van a comer. En este tipo de pacientes, pues sí que las insulinas premezcladas nos pudieran cubrir los picos postprandiales y mediante la insulina NPH, pues con 2 dosis vamos a cubrir las necesidades basales. La asociación de insulina basal con GLP-1 hemos defendido que es la mejor opción que tenemos y dado que la mayoría de nuestros pacientes van a ser pacientes obesos, en ellos sí va a estar financiada y nos va a producir
menos hipoglucemia y menor ganancia de peso, con mayor calidad de vida para el paciente. Y bueno, hemos visto toda la teoría, todo lo que tenemos que saber de insulina y al final decimos, vale, pero ¿a mí qué me dice la guía? Pues las guías nos dicen exactamente lo que vuestro uso de razón os va a decir, ¿vale? Hay que iniciar insulina basal con ¿qué? Da igual, empieza, que es lo que cuenta, 10 unidades, 10 unidades. ¿Quieres 14? Empieza por 14, me da igual, pero empieza, ¿vale? Lo importante no es empezar, es ajustar posteriormente y si nuestro paciente, a pesar de todo, no se controla, pues tenemos otras opciones como añadir insulina rápida. La mejor, añadir GLP-1, que por eso la pone, la SED la pone en medio como más directa, más forma, o bien podemos sustituirlo por insulina premezclada. ¿Cómo empezamos el tratamiento y cuando lo iniciamos? Lo mismo la SED nos lo dice, ¿no? El primer paso siempre después de un fracaso del tratamiento no insulínico es la insulina basal y posteriormente seguiremos avanzando añadiendo bien antidiabéticos orales o bien añadiendo insulina rápida. Exactamente igual que la REGEDAPS en el algoritmo de insulinización que publicamos en el año 2017, también nos dice, como veis, todos acaban al final en bolo basal o en insulina basal MANI, ¿no? Este algoritmo tiene la particularidad de que recoge algunas situaciones especiales como el tratamiento con corticoides o el paciente frágil que nos pueden llevar a ligeras diferencias a la hora de hacer insulinización en la consulta del paciente. No estamos diciendo nada que no hayan reconocido la ADA o que no hayan reconocido EAD, que siempre es lo mismo, ¿vale? Siempre nos están metiendo la insulina basal como una opción que tenemos ahí a la hora de tratar el paciente con diabetes. Ya lo dijo Javier, yo también lo quiero recordar, ellos nos aconsejan insulinas con bajo riesgo de hipoglucemia. La hipoglucemia es la situación más crítica que tiene el paciente con diabetes, no lo podemos olvidar, y que la tenemos que intentar obviar tanto como podamos. Sé que algunos ya viejos decían antiguamente que un paciente bien controlado tenía que tener una media de 2-3 hipoglucemias a la semana. Hoy en día, con las insulinas que contamos, esto suena casi a barbaridad y lo que no hay que tener es ninguna hipoglucemia a lo largo de toda la historia del paciente, si es posible. Me diréis pesado. Lo sé, lo soy, pero sé que muchas veces esta es la parte complicada del tratamiento de la insulina. Es ir subiendo la dosis hasta llegar a alcanzar el objetivo, pero es que no hay otra manera. Podemos hacerlo si tenemos experiencia un poco más rápido, podemos hacerlo más lento, pero no os canséis. Lo importante es seguir poniendo insulina basal hasta que por lo menos tengamos dentro de objetivo las glucemias basales. ¿Y cómo lo hacemos? Subiendo 2 unidades cada 3 días. Si tenéis experiencia podéis subirle 4 si el paciente está muy lejos todavía de objetivos, o si veis que no va a haber problema. Pero esta es la forma general por la cual debemos controlar y la parte importante. Y ahora llegamos por fin a la presentación de este algoritmo que estamos todavía trabajando dentro del grupo de diabetes de SENFI y que con él lo que pretendemos es lo mismo que intentamos hacer cuando expusimos el tratamiento con antidiabéticos orales. Es una herramienta muy simple, muy fácil de ver, muy de tener encima la mesa de chuleta y sacarla en cualquier momento para aquellos compañeros a los cuales la diabetes ni les gusta, ni les entretiene, ni quieren más que hacer lo mejor para sus pacientes, pero no están dispuestos a gastar mucho tiempo, ¿vale? En ella lo que proponemos es que se divide el paciente en prevención primaria o prevención secundaria. Si el paciente tiene prevención secundaria o microalbuminuria, hay que elegir unos tipos de antidiabéticos orales que serían fundamentalmente ISGLT2 o GLP-1, que es lo que tienen evidencia en prevención secundaria y en protección renal. Y si el fármaco está por encima del objetivo y ya lo tenemos con metformina y ISGLT2, GLP-1, pues tendríamos que añadir insulina.
tener en cuenta que si el paciente estuviera, por ejemplo, con un IDPP4 y en prevención secundaria, el paso previo a poner insulina debiera ser cambiar el IDPP4 por un GLP-1. Ya sabéis que no se pueden mezclar GLP-1 y IDPP4. Por lo tanto, habría que asegurarse que el paciente está con un GLP-1 y añadirle posteriormente la insulina basal. Y en cuanto al paciente en prevención primaria, que no tiene tanto riesgo, pues hay que diferenciar dos tipos de pacientes, uno con normopeso y otro obeso. El paciente con normopeso vamos a elegir aquellos fármacos que no nos hagan perder más peso si es que no nos interesa, fundamentalmente IDPP4, gliclazida si queremos que ganen algo o no nos importa que ganen algo, o la mayoría de los pacientes van a ganar poco peso y a nosotros eso no nos preocupe, o bien un ISGLT2. El paciente que esté con 3 fármacos y siga sin controlarse deberá pasar a 3 fármacos. Aunque aquí en el paciente con normopeso estamos todavía en discusión si con 2 o con 3 fármacos orales pasar a insulina, puesto que dentro de este grupo nos vamos a encontrar uno de un grupo de pacientes muy especiales, que son los pacientes con diabetes tipo LADA, que son aquellos delgados, pero que van a tener anticuerpos positivos, aunque evolucionan lentamente. Y en estos pacientes sí que vamos a necesitar insulinizar antes que en el resto. Por lo tanto, a lo mejor en este grupo específico de pacientes no interesa tanto ir agotando los fármacos orales y sí que deberíamos pasar antes a la insulinización. Pero si lo agotamos y le ponemos 3, lo único que nos va a ocurrir es que se nos va a descontrolar antes y vamos a tener que pasar antes a insulinizar de lo que sería esperable en otro grupo de pacientes. Por lo tanto, tampoco es un problema muy gordo que sea un paciente tipo LADA si nosotros estamos encima y lo controlamos a tiempo. Y en el paciente obeso, pues vamos a priorizar aquellos antidiabéticos que nos hacen perder peso y solo recurriremos a aquellas insulinas basales tras haber agotado los triple terapia oral y también, como siempre que está obeso, pues priorizaremos el añadir un GLP-1 de forma previa. ¿Qué insulina vamos a utilizar? Pues lo ideal es utilizar un análogo de insulina basal, aunque a veces en determinadas situaciones podemos utilizar insulina ultra rápidas, siempre que lo único que pretendamos es cubrir un pico postprandial que se produzca. Y esto va a ser casi igual, la insulinización va a ser igual en todos los pacientes, independientemente que sea prevención secundaria, normopeso u obeso o en prevención primaria, puesto que lo que nos va a variar es el tipo de antidiabéticos que vamos a utilizar, pero cuando el paciente llega a necesitar insulina, pues no hay más remedio que dársela y el mejor modo de dársela es la insulina basal. Por lo tanto, a modo de resumen, la mejor pauta de inicio siempre, dejemos insulina basal. La insulina que debemos de elegir siempre va a ser un análogo y posteriormente, para la discusión dejo eso que han dicho antes de los biosimilares en Andalucía, puesto que es algo que estamos trabajando también ahora mismo en la Junta. Nunca hay que suspender los ADNI. La insulina, si el paciente está más controlado, primero se pone la insulina y luego después se van quitando, excepto gliclazida o sulfonilurea, si es que tuviera alguna, y pioglitazona. La dosis de inicio no importa, 10, la que mejor recuerdes, la que a ti se te venga primero a la cabeza, pero empieza cuando tengas que empezar y eso sí, ajusta la dosis en función de la glucemia basal. Y hasta que no tengas tu glucemia basal dentro del objetivo, continúa cada día, cada 3 días, subiendo 2 unidades hasta que lo metas dentro del objetivo. Y nada más por mi parte, esta es la vida. Empezamos con una tetina y acabamos con un suero fisiológico metido o un glucosado, que es ley de vida. Y muchas gracias y aquí estoy a vuestra disposición para lo que queráis. Muchas gracias, Luis. Magnífico. Evidentemente, si de la gente que te ha escuchado había algún compañero que no estaba acostumbrado a insulinizar, yo creo que mañana mismo empieza a insulinizar pacientes porque lo has hecho muy fácil. Yo creo que se trata de eso, ¿no? Y tú siempre el mensaje que das que insulinizar es fácil, ¿no? Entonces, quería hacerte la primera pregunta, que lo has explicado, pero por reforzarlo.
¿por qué los pacientes se quedan con dosis por debajo de la que sería objetivo? Si has dicho que la media son 42 unidades, ¿qué pasa? Que no le decimos al paciente que tiene que llegar hasta 40 y se asusta cuando ve que ya va por 20, ¿no? O no sé, ¿qué ocurre que hay muchos pacientes con dosis bajas de insulina? Bueno, yo creo que hay varias razones y una de ellas es nuestro problema de inercia. Llega un momento en el cual te cansas de ver al paciente cada 3 días y dejas de verlo y le dices, bueno, pues ve subiéndote tú, y el paciente pues a lo mejor no está tan dispuesto o le da miedo o no está suficientemente educado. Quizás nos basamos muy poco en enfermería, que deberíamos basarnos mucho más a la hora de educar al paciente y a la hora de hacer el seguimiento de estos pacientes, y quizás enfermería debe jugar un rol mucho mayor del que actualmente ya está jugando. Está jugando un rol grande, pero puede ser todavía mayor desde mi punto de vista. Y sobre todo, no perder de vista cuáles son las dosis normales. Si un paciente está con 20 unidades de insulina es que necesita muy poca, está muy bien controlado, pues ya está, pues ole. Pero si necesita más dosis, pues es que es lo normal, es que no hay que asustarse para nada. Entonces, hacerlo fácil, si es que esto es muy fácil, le pongo insulina hasta que la glucemia basal la tengo en objetivo. Muy bien. Ana, ¿tenemos más preguntas? Sí, tenemos más preguntas del público y hay una en concreto que nos pregunta precisamente de la titulación, y nos dice el compañero que si la reducción de 2 unidades de la insulina basal por control de glucemia basal por debajo de 80 debe ser inmediata o también tenemos que tener 3 días por debajo de 80 para bajar las unidades. Lo primero, lo que nos aconsejan las guías cuando tenemos una hipoglucemia no es bajar 2, es bajar directamente 4 unidades, y eso sí que se hace inmediato. No sé si ha quedado suficientemente claro, y quiero recalcarlo aquí, que nuestro objetivo con la insulinización es 0 hipoglucemias. Por lo tanto, siempre que haya una hipoglucemia, algo hemos hecho mal, o algo ha pasado, o algo hay que investigar. Pero no podemos dejar al paciente con una hipoglucemia diciendo, bueno, a ver si le da otra. Si un paciente tiene una hipoglucemia, bajamos no 2, 4 unidades de insulina, y si luego después hace falta, no, mira, es que me fui a correr y encima no cené porque mi mujer me puso un yogur desnatado y no hice nada más porque yo no fui capaz de irme al frigorífico a hacerme un bocata. Cosas que pueden ocurrir en la vida y que pasan, ¿vale? Pues posteriormente no pasa nada si tenemos que volver a subir, volveremos a subir, pero ante todo la seguridad. Y la seguridad pasa por intentar evitar hipoglucemia y hipoglucemia 0. Nos pregunta también Almudena Paredes que qué insulina responde mejor a insuficiencia renal con un filtrado por debajo de 30. ¿Se podría utilizar algún antidiabético no insulínico? Nos lanza Almudena. Se pueden utilizar, los GLP-1 se pueden utilizar hasta dosis de 15. Por lo tanto, sí que podríamos utilizarlo. Metformina hay que bajar la mitad de la dosis cuando baja por debajo de 45 el filtrado glomerular, y según ficha técnica habría que suspenderlo cuando baja por debajo de 30, aunque algunos trabajos ya empiezan a sugerir que incluso por debajo de 30 pues a lo mejor no habría que suspenderla. Eso ya lo vimos cuando era 60 y lo bajamos a 30, ¿no? Sí que se pueden utilizar. Lo que pasa es que el paciente con una insuficiencia renal tan severa tiene tanto riesgo de no manejar bien la medicación, que en ese paciente lo más seguro es utilizar insulina, que es un fármaco que vamos a poder modificar de un día para otro, sin ningún problema. Por lo tanto, sin ningún problema podremos utilizar fármacos por debajo de 15, pero yo no estoy muy seguro de poder recomendarlo. Vale. Tenemos otra preguntita, ya abrimos micros para todos y que se incorporen Belén y Javier al debate también. Rosa Salucotán nos dice, ¿las unidades de insulina glargina 300 para iniciar insulinización son las mismas? Sí, vamos a hacerlo fácil, sí. La verdad es que cuando tú cambias un paciente con glargina 100 a un paciente con glargina 300, lo que te debes de esperar es que vas a necesitar algo más de insulina. Alrededor de un 20% más de insulina vas a necesitar. Pero el cambio se aconseja, cuando es de 100 a 300, una por una.
Si empiezas con 300 no vas a tener nunca ese problema. Vas a tener una insulina más estable y con menos hipoglucemia y no te va a tener que cambiar nunca. Si quieres hacer el cambio al revés de glargina 300 a glargina 100, en ese caso sí que hay que ajustar dosis, sí que habría que rebajar un 20% la dosis. Pero si está con Lantus o glargina biosimilar y quieres ponerle glargina 300 una a una, siendo consciente de que probablemente te va a necesitar unas poquitas unidades más. Fenomenal, pues muchísimas gracias, Luis. Ana, si me permites, es que hay muchas preguntas, ¿eh? Se ve que hemos despertado mucho interés. Yo no sé si podemos disponer de un poquito más de tiempo, si no pudiera ser que nos lo digan desde control. Pero no me resisto a hacerte llegar preguntas de la audiencia. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí una pregunta que dice que una persona que has insulinizado nos la manda Teresa Quesada Fernández, que te felicita por la charla, y nos dice que en una persona que has insulinizado ya y que has conseguido un buen control y que está tomando a lo mejor 3 fármacos, que toman metformina, un DPP-4 y un SGLT2, ¿le retirarías algún fármaco oral por no tomar tanto medicamento? ¿O podría ser posible eso? En primer lugar, Teresa, muchas gracias por felicitarme y segundo, te agradecería que después dijeras que no eres familia mía, porque creo que no lo es. Pero claro, vamos a ver, estos son herramientas. Nosotros tenemos aquí una tela para hacer un vestido y este vestido podemos hacerlo prêt-à-porter o podemos hacerlo alta costura, ¿vale? Entonces, si el paciente quiere o tú ves algún riesgo o quieres lo que sea, ¿puedes pasar a insulinizar de un paciente con metformina directamente? Pues claro que sí. A la inversa, pacientes que se van haciendo mayores, que van necesitando menos, tienen peor absorción, comen menos, incluso no pierden peso, pero ves que sus necesidades de insulina van bajando, van haciendo hipoglucemia y van bajando. A estos pacientes hay que quitarles la insulina por el alto riesgo que tienen de hipoglucemia. Ningún problema, retiramos la insulina y pasamos a antidiabético. Igual que el paciente, como dijo Javier, que haya debutado con muy sintomático porque tenga una resistencia insulínica tremenda. Este paciente le vamos a poner insulina durante un periodo de tiempo, vamos a vencer la glucotoxicidad y posteriormente vamos a pasar a adaptarnos a los gustos del paciente. Esto es alta costura, esto no es prêt-à-porter, ¿eh? Bien, Luis, muchas gracias. Hay alguna pregunta más, pero las vamos a dejar para contestar en la web, aunque yo puedo adelantar. En concreto, Ildefonso Majo Rodríguez nos pregunta si es necesario preguntar por la adherencia, porque los pacientes no se ponen las dosis que se les han recomendado, evidentemente. La adherencia es la primera causa de mal control en insulina y en los fármacos orales. Por tanto, en cada visita hay que preguntar por ella. Y luego también nos pregunta Teresa Quesada si en pacientes mayores de 80 años que no tienen hipoglucemia, si el control sería también entre 80 y 130. Pues entiendo que sí, porque si el paciente tiene una buena medicación, está bien controlado y alcanza su objetivo y no tiene hipoglucemias, bueno, es un tema que podemos dejar para la web si luego también los ponentes quieren comentar algo. Para finalizar, pues yo me quedaría con 3 ideas que me he quedado. Creo que en el caso de Javier me quedo con la idea de que no tenemos que esperar a insulinizar tanto como esperamos, que esperamos hasta 5 años en pacientes que están por encima del objetivo de control después de 3 fármacos. Ese sería, creo que, el mensaje. Y, por supuesto, cualquier paciente que tenga síntomas cardinales, independientemente de que esté sea de debut o esté con 2 fármacos o con 1, si tiene síntomas, pues tendría que ser tratado. Creo que me quedo con la idea también de que con el objetivo que ha comentado también Luis de hipoglucemia cero, que creo que eso tenemos que tenerlo siempre presente dentro de la diabetes, la glargina U300 y el Degludec serían las 2 insulinas más recomendables, pero en el caso del Degludec tiene el inconveniente de que necesita visado y que necesita estar previamente tratado con otra insulina, con lo cual parece que la U300 sería la más recomendable. Si no estoy de acuerdo en algo, luego lo comentáis cuando os pase la palabra. De Belén me quedo con la idea de que hay muchas aplicaciones muy interesantes que nos pueden ayudar a mejorar el control de los pacientes, además de los fármacos. Es un complemento que tenemos que utilizar.
tanto para el paciente como para el profesional. Y vamos, me quedo con esa recomendación que nos ha hecho para mañana mismo de pedirle el móvil a los pacientes. Ya no hay que preguntar a los pacientes si camina, tenemos que cogerle el móvil y decir, déjeme el móvil que voy a ver si ha caminado usted o no. Perfecto, muchas gracias, Belén. Y de Luis, pues bueno, me quedo que insulinizar es fácil, que podemos quedarnos con el mensaje de 10 unidades y subir 2 unidades cada 3 días. Es un mensaje muy sencillo. Y los objetivos que ha planteado de 80 a 130 siempre sobre insulina basal, sobre glucemia basal. La insulina basal controla la glucemia basal. Y nos ha presentado de forma en primicia el algoritmo de esencia de insulinización, que estará disponible para finales de año seguramente, así que muchas gracias, Luis. Y falta trabajarlo más porque hay que hacer el documento, escribirlo y todo, y vamos a participar todo el grupo. Es una primicia que nos ha encantado. Así que, Ana, te dejo para concluir. Siguen llegando preguntas, pero ya las comentamos en la web, si queréis. Sí, yo antes de cerrar y pedirles a cada uno de los ponentes un titular que le pueda dar a los más de 200 conectados que tenemos a las 19:37, les hemos pedido unos 7-10 minutitos más del tiempo que teníamos previsto, me gustaría haceros una pregunta genérica y es la percepción que tenéis vosotros de qué está pasando en estos momentos con los pacientes con diabetes tipo 2 en la época del COVID. ¿Los estáis viendo peor controlados? ¿Tenéis la percepción de que estamos insulinizando más? Ahora que estamos pidiendo los controles de glicada de estos meses, ¿qué percepción tenéis en vuestra consulta? ¿Qué me podéis decir de esto? ¿Belén? ¿Quién comienza? Pues realmente el confinamiento ha pasado factura a los pacientes con diabetes tipo 2 y es verdad que han caminado menos y probablemente hayan comido más. Y yo sí que he visto personas que antes tenían buen control y que ahora han subido. Mira, hoy mismo me planteaba con mi residente si insulinizar a un paciente o no. Bueno, le hemos citado a una visita presencial porque esto hay que hablarlo bien con él, porque había subido, había subido 2 puntos durante el confinamiento, que es normal también. Bueno, no sé si es normal, pero bueno, es habitual. No sé si vosotros os ha pasado más o menos igual. Luis y luego Javier, por favor. Sí, yo la verdad es que me di cuenta desde la primera semana que los pacientes con diabetes algo estaba pasando, no los veía paseando. Yo trabajo en un pueblo de 2.000 habitantes y nosotros allí nos enteramos de todo lo que pasa. Y sabíamos que no estaban paseando y sabíamos además que estaban comprando más pipas en el supermercado de lo que era normal. Con lo cual sabíamos que algo había que hacer y empezamos rápidamente a organizar un sistema de llamada y de captación para que no se nos fueran demasiado lejos. Las ventajas de trabajar en un pueblo, que te enteras de todo lo que pasa en tus pacientes, que tiene el lado bueno y el lado malo. Pero sí que es cierto lo que dice Belén, ha habido que cambiar muchas cosas. Yo no sé si la mayoría de la gente ha llegado a insulinizar, pero quizás lo que sabemos que insulinizar es fácil, sí que hemos puesto insulinizaciones temporales durante el periodo COVID y especialmente a los pacientes que hemos tenido con COVID en casa. Javier, por favor. Bueno, mi experiencia es que en cuanto pudimos comenzar a hacer de nuevo analíticas y hablé con algún paciente, me han pedido prórroga la mayoría, me han dicho espere un par de meses, que ahora no quiero que me haga. Os imagináis por qué. Y bueno, ahora sí que ya empiezo a tener alguno, en general están peor, pero también os diré que me lleva alguna sorpresa con alguno de estos que estaba mal y que he hecho y están mejor. Y he dicho, ¿y qué pasa? Bueno, como estuve en un ERTE y tuve tiempo libre y no hacía ejercicio, hice más ejercicio y comí más sano y me preocupé más. Entonces, también alguna sorpresa positiva he tenido, pero bueno, aún estamos empezando a ver cómo está la cosa. Efectivamente, yo tengo la percepción, yo comparto con vosotros, sobre todo con Belén y con Luis, que los pacientes están peor controlados y que sí que estoy insulinizando más. Pues ahora sí, toca despedirse. Ha sido un placer enorme estar con vosotros, estar con esas 300 personas que han estado conectadas a lo largo de esta hora y 40 minutos. Y os voy a pedir, por favor, un titular de vuestras presentaciones. ¿Comienzas tú, Javier? Vale, pues yo digo que hay que insulinizar antes y mejor. Gracias. Luis. Que insulinizar es muy fácil y no te canses nunca de estar ajustando dosis. Fantástico. Belén. Que la telemedicina ha venido para quedarse, pero que hay que combinarla con las visitas presenciales de forma inteligente. Fenomenal.
Pues muchísimas gracias a los tres, gracias Domingo, nos vemos. Gracias a Buen verano. todos. Hasta luego. Chao. Gracias. Hasta luego. Adiós.